¿Sí ven la pantalla completa? Bueno, muy bien. Yo siempre inicio todas mis clases con una oración y con un texto bíblico. Esto lo encontramos en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces no debemos de tener temor porque siempre estamos en las manos de Dios. Antes de que hablemos de qué es el control perinatal, lo ideal es de que hablemos un poquito sobre el control preconcepcional. ¿Para qué sirve el control preconcepcional? Este sirve para detectar que los futuros padres cuenten con buena salud. ¿Por qué es importante? Porque desde antes de que la mujer se embarace, debemos de empezar a detectar si ella va a tener algún factor de riesgo o no en el momento en que ella se embarace. Entonces, por eso antes de que la mujer se embarace, necesitamos conocer todos sus antecedentes familiares, los antecedentes de ella y de su pareja, ya sea el esposo o el novio, y saber si detectamos a partir de este momento factores de riesgo que estos puedan ocasionar alguna alteración orgánica posteriormente cuando la mujer ya esté embarazada. Entonces, eso es lo fundamental. Desde antes de que la mujer se embarace, debemos de tener ya esto en mente para poder darle si encontramos algún factor de riesgo o alguna enfermedad subyacente, pues darle el tratamiento adecuado y oportuno y recomendarle cuál es el tiempo ideal para que ella pueda embarazarse y posteriormente hacer el seguimiento de este embarazo. Entonces, ¿qué es el control prenatal? Pues no es nada más que el conjunto de acciones, procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Entonces, si se dan cuenta, el control prenatal es sumamente importante porque a través de él es de que vamos a detectar factores de riesgo. En la actualidad, a pesar de que ya hay muchas campañas sobre el plan educacional que se le debe de dar a las mujeres embarazadas, que se cuenta ya con planes bien establecidos en puestos centros de salud y que se han capacitado a las comadronas para que puedan orientar a las mujeres y puedan asistir a sus diferentes controles prenatales, aún sigue siendo deficiente la atención sobre el control prenatal debido a la falta de nivel educativo de cada una de las mujeres. Entonces, es por eso de que todavía en nuestro medio la morbimortalidad materna neonatal sigue siendo bastante elevada. Con el control prenatal podemos vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. Es muy importante conocer estas estadísticas y se menciona que cada año mueren en el mundo más de 585,000 mujeres y niñas debido a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. 4 millones de niños nacen muertos, 4 millones mueren en el periodo neonatal. Entonces, si analizamos estas estadísticas, vemos que son bastante alarmantes porque aún siguen falleciendo muchos niños y es debido a la falta de control prenatal, porque la madre no acude o porque se embaraza y no sabe que está embarazada. Y entonces por eso es de que hay muchos factores de riesgo que contribuyen a el incremento de la mortalidad. En Estados Unidos, anualmente, cerca de 1 millón de embarazadas corresponden a madres adolescentes, desafortunadamente, y el porcentaje, si vemos, es de 12.8 del total de los embarazos. La mayoría de las adolescentes en países en vías de desarrollo mueren 480 madres por cada 100,000 bebés nacidos vivos. Entonces, es bastante alta la mortalidad. Y más del 99% de estas muertes ocurren en países en desarrollo, como el nuestro, desafortunadamente. Y aproximadamente 1,100 mujeres y niñas mueren cada año debido a complicaciones del embarazo. Adicionalmente, otras 22,200 a 33,300 mujeres y niñas guatemaltecas
sufrirán cada año incapacidad causada por complicaciones durante el embarazo y el parto. Y aquí hay otras estadísticas donde podemos observar que el 20% de adolescentes entre 15 y 19 años en la Bahía de Brasil declararon tener relaciones prematrimoniales, cifra que alcanzó el 13% en México, 22.2% en Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esta es una estadística un poquito viejita, pero me gusta presentarla porque aquí detalla ciertos departamentos de Guatemala donde encontramos estadísticas que son importantes de que conozcamos. Ellos mencionan que la mortalidad materna en la indígena es el doble que en la mujer no indígena, y esto es en un 41%, y la mortalidad materna ocurre en este porcentaje principalmente por hemorragias. Esta es la primera causa, y un 16.6% es secundaria a trastornos hipertensivos, 15.5% por procesos infecciosos y 6.3% por abortos, aunque esta estadística varía porque durante la pandemia se determinó que debido al confinamiento y que las mujeres no querían ir a consulta médica por el riesgo de contagio, los abortos se incrementaron, igual que la incidencia de embarazos ectópicos se incrementó en Europa y en Asia. El 41.4% de la mortalidad materna ocurre en el hogar. Aquí en nuestro medio, la mayoría de mujeres en el área rural, los partos son atendidos todavía en el hogar, y entonces por eso es de que la mortalidad todavía sigue siendo alta, porque hay comadronas que tienen experiencia, otras que no, y hay muchos partos que se complican, hay partos que no se diagnostican tempranamente, donde los fetos están en podálica, están en transversa, y debido a esto es de que se incrementa la mortalidad. En Guatemala, del 50 al 90% de las muertes maternas son prevenibles, y estas ocurren en un 70% en los primeros 42 días post-gestación. En el 2008 se reportaron 5.851 muertes en mujeres entre 10 y 54 años, pero en las estadísticas que reportan del año 2021, se reportaron que habían 6.225 muertes de mujeres aproximadamente entre estas edades. Luego corresponde una mortalidad de edad fértil de 119.48 por 100.000, reportando las mayores tasas en Ixcán, Chiquimula, Escuintla, Alta Verapaz, Zacatepeque, Zacapa, Izabal y Quiché, entre 170.22 y 269.27 por 100.000. En el 2012, si comparamos, hubieron 461 casos de muertes maternas. En el 2013, aquí hubieron 452, disminuyeron mínimamente, pero hubieron menos casos. En el 2015 al 2017, 438, y de esta fecha hasta la fecha actual se reportaron que han habido 450 casos de muertes maternas. Entonces, si analizamos estas estadísticas, vemos que aún la mortalidad no ha disminuido considerablemente y todavía siguen habiendo casos elevados. Las razones más frecuentes de cuidados prenatales deficientes son que la mujer no sabe que está embarazada, la falta de recursos económicos, que no cuentan con un seguro médico, y la imposibilidad de conseguir una cita con el médico y las dificultades para acceder a los servicios médicos públicos. Por ejemplo, hay ciertas regiones donde las mujeres tienen que caminar aproximadamente 3, 5, 6 kilómetros para poder llegar a un puesto o centro de salud, y es por eso de que las mujeres no consultan y luego pues resultan en mortalidad materna. En esta tablita presentamos el porcentaje de mujeres a partir de 25 a 29 años de edad que parieron antes de los 20 años en países latinoamericanos. Y desafortunadamente, como vemos, Guatemala se lleva el primer lugar en un 49%,
Luego el segundo lugar lo tiene Bolivia con un 39% y el tercer lugar lo tiene República Dominicana con un 38%. Estas son unas estadísticas que encontré del año 2020 cuando inició la pandemia. Y aquí podemos observar que hay niñas y adolescentes en estado de gestación en el año 2020 y aquí se presentaron 77.847 casos de estas 1.090 casos entre 10 y 14 años. Imagínense, hubieron 1.090 casos de mujeres embarazadas entre estas edades. Entonces, estas estadísticas son bastante alarmantes. De estas mujeres embarazadas, que el total fueron de 77.847, vemos que solo en Huehuetenango se embarazaron 9.830, en Alta Verapaz 8.559, en Quiché 7.078, en San Marcos 6.887, Guatemala 6.235, Petén 5.278, en Quetzaltenango 3.811, Jalapa 3.140, Escuintla 2.637 y donde menos embarazos hubieron fue en Suchitepeques con 2.462. Y aquí tenemos el mapa. Aquí están las estadísticas que vimos anteriormente, dependiendo de las regiones donde sucedieron los embarazos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos básicos de tener un adecuado control prenatal? Dentro de los objetivos generales tenemos identificar factores de riesgo. Entonces, que esto no se les olvide, que básicamente el control prenatal es para identificar factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, la condición fetal, la condición materna y educar a la madre para la crianza de su hijo. Dentro de los objetivos específicos es brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y el niño, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, detectar enfermedades subclínicas, aliviar molestias y síntomas menores del embarazo, preparar a la embarazada psíquicamente durante el embarazo para el nacimiento y la crianza de su bebé. ¿Cuáles son las características propias de un adecuado control prenatal? Pues aquí tenemos estas, las condiciones básicas que la mujer embarazada debería de reunir para tener un adecuado control prenatal, es de que deberían de ser mensuales los controles hasta las 28 semanas de gestación, deberían de ser semanales a partir de las 28 semanas de gestación a las 36. ¿Por qué aquí deberían de ser semanales? Porque a partir de las 28 semanas es donde ya se empieza a diagnosticar hipertensión inducida por el embarazo o una diabetes gestacional. Entonces, por eso es importante que a partir de este momento se deban de tener controles mucho más frecuentes. Quincenales o semanales a partir de las 37 semanas hasta el parto o si se programa una cesárea dependiendo de las condiciones que reúna la paciente. Aquí, a partir de las 37 semanas, se recomienda que sean semanales porque, por ejemplo, cuando son pacientes primigestas, el parto se adelanta 1 o 2 semanas. En multigestas, normalmente se adelanta 1 semana o algunas veces llegan a la fecha que se le había indicado por última regla probable de parto. Entonces, es muy importante que se le explique a la mujer embarazada por qué razón es de que a partir de las 37 semanas ya la necesitamos ver con mayor frecuencia. Ahora, aquí esto ustedes ya lo vieron en los años anteriores de la carrera y cuánto dura un embarazo. Esto ya lo vieron en segundo y tercer año y para hacer un pequeño recordatorio, un embarazo dura 280 días o 40 semanas.
Y es muy importante que se conozca la fecha de la última regla para estar completamente seguros de las semanas de gestación que esta paciente tiene. Entonces, si ustedes se recuerdan, a la paciente hay que preguntarle cuándo fue la fecha de la última regla, pero nos tiene que indicar el primer día de su menstruación. Entonces, aquí el método que se utiliza para sacar la fecha probable de parto y las semanas de gestación es la regla. Esta ustedes ya la conocieron, pero para hacer un pequeño recordatorio, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esta regla se calcula añadiendo 7 días al día en que le vino la menstruación. Recordemos que es el primer día en que le vino la regla y le restamos 3 meses al mes de la última regla. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí la mujer embarazada menciona que su fecha de última regla fue el 6 de julio. Entonces dijimos que al día le íbamos a sumar 7 y al mes le íbamos a restar 7. Entonces la fecha probable de parto de esta mujer embarazada está para el 13 de abril. Entonces, para esto nos sirve la regla de Nigel. Con respecto a la historia clínica y el examen físico de la paciente, es muy importante averiguar todos los antecedentes que nosotros creemos que nos pueden ayudar para empezar a detectar factores de riesgo. Por ejemplo, aquí ustedes ven, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 ítems que nos ayudan a identificar factores de riesgo. Y quizás a algunos de ustedes se preguntarán, bueno, el nombre, ¿por qué es importante? Es importante que nosotros tratemos siempre a nuestros pacientes por su nombre, porque eso les da confianza. Y entonces la paciente va a tener la confianza suficiente para que le pueda contar a su médico todo lo necesario. Pero si ustedes tratan despectivamente a su paciente, por ejemplo, la paciente de la cama número 1 o la paciente que tiene el número 1 de consulta, eso es una manera despectiva de tratarla y entonces obviamente este paciente no va a tener confianza. Es importante conocer la fecha de nacimiento para saber la edad exacta que tiene la paciente porque si ustedes recuerdan los extremos de la vida, ocasionan ya factores de riesgo. Por ejemplo, en mujeres que se embarazan a temprana edad, tienen factores de riesgo y las que se embarazan después de los 35 años también tienen factores de riesgo. Entonces, conocer la fecha exacta de nacimiento nos ayuda a saber con exactitud cuántos años tiene la paciente. Es importante conocer el domicilio o el número de teléfono de la paciente porque si detectamos algún factor de riesgo o detectamos alguna enfermedad, por ejemplo, si consultó por hemorragia, por una infección del tracto urinario que le diagnosticamos, necesitamos estar comunicándonos con la paciente para ver la evolución. El estado civil es sumamente importante porque cuando la mujer embarazada está casada, planificó este embarazo, tiene a su pareja para que la apoye, ella va a estar emocionalmente estable y no va a tener ningún problema. Pero si tenemos a una paciente que el novio la embarazó y la abandonó porque no quiso hacerse responsable de este embarazo, obviamente ella va a tener un desequilibrio emocional, va a empezar con temor, va a empezar a pensar qué va a hacer con ese bebé, cómo le va a explicar a sus papás que está embarazada si es menor de edad, y entonces va a tener muchas alteraciones psicológicas que la pueden conducir a un suicidio o a que se practique un aborto que pueda atentar contra su vida. Entonces es muy importante conocer este dato porque es sumamente básico y si la paciente no tiene su pareja en este momento, necesita mucho apoyo psicológico que es el que su médico tiene que brindarle. Luego es importante saber si consume algún tipo de sustancias como drogas, bebidas alcohólicas, consumo de drogas, porque todo esto va a ocasionar un daño a través en el feto y también en la madre. Entonces, por eso es muy importante conocer este dato porque desde aquí podemos empezar a detectar factores de riesgo. Con respecto al tipo de vivienda, es importante saber con cuántos ambientes cuenta la casa, si tiene los servicios básicos, cuántas personas conviven con ella, porque
de aquí podemos obtener también factores de riesgo. Esto está relacionado a las condiciones sanitarias con el tipo de vivienda. Si sabe leer y escribir también, esto es sumamente importante porque no es lo mismo que tengamos a una paciente alfabeta que a una analfabeta, porque cuando nosotros le expliquemos su situación de salud, va a ser más comprensivo para la persona que sabe leer y escribir que para la que no lo sabe. Le va a costar comprender lo que nosotros le estemos explicando y de igual manera para la familia. Entonces, el nivel educativo de la paciente es sumamente importante, al igual que los recursos económicos y saber si tiene un trabajo fijo o no. Si tiene su pareja y ambos trabajan, obviamente se va a saber que esta paciente va a tener una alimentación balanceada que no va a producir ninguna restricción del crecimiento intrauterino en el feto. Pero si es una paciente que no tiene trabajo, que no tiene recursos económicos, sí tiene pareja, pero el esposo gana aproximadamente 2,000 quetzales al mes, obviamente eso no les va a alcanzar para tener una buena alimentación para ambos y sobre todo si alquilan una vivienda, pues va a ser muy difícil que esta paciente tenga una alimentación balanceada y entonces aquí ya vamos a encontrar factores de riesgo. El tipo de trabajo y posición de la paciente y del esposo. Anteriormente se mencionaba que las mujeres que trabajaban iban a dar a luz hijos de bajo peso. En la actualidad se han hecho estudios y esta moción pues ya se descartó porque ya se determinó que las mujeres que trabajan no tienen ningún problema a la hora de dar a luz un hijo, que no van a ser hijos de bajo peso, si esta mujer tiene un buen control prenatal y una buena alimentación. Ahora, obviamente que sí van a haber algunos riesgos laborales dependiendo de dónde trabaje la paciente. Por ejemplo, también se mencionaba anteriormente que las mujeres médicas que eran anestesistas iban a dar a luz hijos de bajo peso por el riesgo anestésico a la que ellas estaban expuestas. En la actualidad ya no sucede esto porque utilizan otros tipos de anestésicos que no son nocivos para la mujer embarazada. De igual manera, las mujeres médicas que son radiólogas o las técnicas que trabajan en radiología, ellas sí tienen problemas por daños teratogénicos debido a la radiación a las que están constantemente expuestas. Pero con la utilización de gabachas plomadas y con el hecho de hacer turnos y no estar todos los días sometidas a la radiación, va a evitar que tengan exposición a la radiación los fetos. La posición económica, pues ya les había dicho que esto es muy importante debido a que la paciente va a tener una alimentación balanceada. Estamos hablando de detectar factores de riesgo y de conocer los antecedentes de una mujer embarazada. Entonces es muy importante conocer las enfermedades y patologías específicas que podamos encontrar en cada una de ellas. Es importante que nosotros interroguemos y preguntemos si la mujer ha tenido tuberculosis, si ha padecido de alguna cardiopatía, nefropatía crónica, si es epiléptica, si es diabética, y si ha tenido en el transcurso del embarazo o anteriormente una enfermedad de transmisión sexual, qué tratamiento recibió y por cuánto tiempo. También es muy importante conocer si ella se ha hecho alguna prueba para diagnosticar si tiene SIDA o no. Y si no se la ha hecho, pues es recomendable mandarla a realizar. Otras patologías específicas que dependen de la prevalencia o el lugar donde la paciente resida, podemos encontrar enfermedades previas o crónicas, alérgicas. Es muy importante que se indague sobre el tipo de cirugías que ha tenido previamente y si en los embarazos anteriores sus partos fueron normales y si les realizaron cesárea, es muy importante conocer las indicaciones, si las conoce, de las cesáreas. Si ha tenido necesidad de transfusiones sanguíneas, si en la actualidad utiliza algún medicamento por alguna enfermedad existente. Por ejemplo, hay mujeres que tienen historia de hipotiroidismo, entonces es muy importante preguntarles qué medicamento está consumiendo, porque normalmente cuando una mujer se embaraza, pues hay que suspender el tratamiento y esta paciente va a tener una mejor vigilancia.
Es importante averiguar si esta paciente tuvo en alguna etapa de su vida algún periodo de infertilidad y si tuvo tratamiento de fertilidad previa o no, y saber cuánto tiempo duró y si se llegó a diagnosticar la causa de la infertilidad. Es muy importante conocer cuántos embarazos previos ha tenido la paciente y conocer las condiciones de cómo fueron estos embarazos. Si no tuvo ninguna complicación durante cada uno de ellos, si fueron partos normales, si tuvo cesárea o si hubo alguna complicación, si durante estos embarazos no se presentó alguna alteración, por ejemplo, que haya tenido algún episodio imprevisto como un aborto, un embarazo ectópico, una mola hidatidiforme, si sus hijos nacieron vivos o si tuvo historia de un óbito fetal, que eso significa que el feto pues estaba ya muerto cuando nació. Y es muy importante conocer el peso del bebé, si es que se lo dijeron cuando nació su hijo. El sexo, ustedes se preguntarán por qué el sexo es importante. Si de todas maneras es mi hijo, y ya sea si es mujer o es varón, pues yo lo tengo que amar porque es mi bebé. Pero desgraciadamente en nuestro medio esto ocasiona serios problemas en el matrimonio debido al machismo, porque cuando la mujer se embaraza por primera vez, el hombre quiere que el hijo sea varón. Y si es una hembra, pues empiezan a amenazarla. Es muy irónico saber esto, pero sucede con frecuencia. Yo he tenido la experiencia de algunos matrimonios donde la mujer cuando va a realizarse una ecografía, lo primero que quiere saber es el sexo de su bebé. Y cuando uno pregunta, pero ¿por qué para usted es más importante el sexo? Es que mi esposo me dijo que si tengo otra hembra se va a separar de mí o se va a divorciar. O es que fíjese que ya tengo 3 niñas y ahora mi esposo me dijo que quiere un varón y que si yo no le doy el varón, él va a ver en dónde le dan su varón. Entonces hay muchas historias como estas que sí afectan el matrimonio debido a que el hombre quiere a puro tubo tener un hijo varón. Entonces esto sí crea conflictos matrimoniales en algunas parejas, no en todas, ¿verdad? Pero sobre todo en la gente del área rural, esto produce mucho conflicto. Con respecto a periodos de lactancia, es muy importante investigar si la madre le dio lactancia exclusiva a su hijo, por cuánto tiempo, o si le dio alimentación mixta, por ejemplo, lactancia materna y suplementos con leches adicionales de bote. Dentro de otras complicaciones maternas que debemos de averiguar es si ha tenido abortos tempranos o recurrentes y si ella supo la causa de los abortos, si ha tenido alguna enfermedad preexistente y hubo indicación de practicarle un aborto inducido, pero recordemos que esto en nuestro medio no es legal, en Estados Unidos sí, pero aquí no, y cualquier otra complicación asociada al embarazo. Si ha tenido antecedentes de trombosis o embolia pulmonar, hipertensión, preeclampsia o eclampsia, si ha tenido historia en los embarazos previos y en los partos de desprendimiento placentario o de placenta previa, si supo cuál era la presentación de su bebé, si le explicó el médico si estaba en podálica o en transversa, y si tuvo alguna complicación a la hora del parto, por ejemplo, una obstrucción del trabajo del parto, incluyendo distocia, o sea, un parto que ocasionó problemas a la hora del nacimiento, y si tuvo secundario a esto desgarros perineales de tercer o cuarto grado o hemorragia excesiva del alumbramiento. Si posparto presentó una sepsis puerperal o si durante el embarazo ella presentó diabetes gestacional. Con respecto a las operaciones que ella nos indica que ha tenido, si han sido cesáreas, por ejemplo, debemos de preguntarle cuál fue la indicación de ella, si es que le explicó su médico por qué le iba a practicar la cesárea, si a la hora del nacimiento en un parto normal tuvo retención de cabeza y hubo necesidad de colocarle forceps para poder extraer al feto y si esto no ocasionó complicaciones posteriores en el feto. Y a la hora de el alumbramiento de la placenta, si este fue espontáneo,
fue instrumental o si tuvo un parto en podálica por vía vaginal, que esto es muy complicado cuando se atiende un parto en podálica porque puede hacer retención de hombros el feto y puede fallecer. Entonces, es muy importante conocer todos los antecedentes del parto o de la cesárea previa que tuvo la paciente. Luego es muy importante conocer las complicaciones perinatales. Y dentro de estas vamos a investigar si durante los embarazos de la mujer ha presentado embarazos gemelares o embarazos múltiples, si ha tenido hijos de bajo peso, esto significa que los fetos hayan tenido un peso menor de 2.500 gramos, si ha presentado restricción del crecimiento intrauterino y si este efectivamente se confirmó en el momento de realizar una ecografía y al momento del nacimiento del feto y si ha tenido historia de enfermedad de anticuerpos Rhesus o una eritroblastosis o hidropesía. Esto significa cuando hay incompatibilidad de grupo IRH, cuando nace el primer bebé no hay ningún problema, pero cuando ya se embaraza por segunda vez quedan anticuerpos circulando en el cuerpo de la mujer y entonces eso ya va a ocasionar alteraciones en el feto y va a producir una eritroblastosis o una hidropesía. Entonces, si tenemos historia de esto, si hay incompatibilidad de grupo IRH y la mujer está embarazada por segunda vez, hay que ponerle una ampolla que se llama ROGAM para evitar que queden estos cuerpos circulando y que el feto pueda tener un hidrops fetal, que eso obviamente lo va a conducir a la muerte. Y luego es muy importante conocer si con los embarazos previos ha tenido algún hijo con malformaciones cromosómicas y si éstas se detectaron a través de haciendo pruebas de cromosomopatías o si encontraron alguna anormalidad en el momento en que le realizaron una ecografía fetal. También es importante conocer si ha tenido hijos nacidos macrosómicos. Esto significa que el feto va a tener un peso mayor a 4.500 gramos y sobre todo esto ocurre en pacientes que son diabéticas. Ellas son las que van a dar a luz hijos con un peso elevado. Entonces, si esto sucedió, hay que tener mucho cuidado y controlar a la paciente porque el problema de estos niños cuando nacen es de que pueden hacer una hipoglicemia y puede conducirlos a la muerte. Entonces, es muy importante conocer todos estos antecedentes para que el médico ya lo sepa. Y entonces, si tenemos a un feto macrosómico porque la madre es diabética, debemos de estar haciéndole pruebas al feto y controlarlos para aumentar sus niveles de glucosa y evitar que nos haga una hipoglicemia. También es importante preguntarle a la madre si cuando nació su hijo nació en condiciones adecuadas, si tuvo un Apgar adecuado cuando nació y si hubo necesidad de darle reanimación o si necesitó algún otro tratamiento neonatal. Con respecto a las complicaciones perinatales de las que estamos hablando, también, aparte de lo que ya habíamos hablado anteriormente, es muy importante investigar si la madre ha tenido hijos que han muerto previamente y es muy importante conocer la causa de la muerte si es que ella la supo o no. Es importante conocer los antecedentes del embarazo actual. Por ejemplo, hay que investigar si la paciente ya sabía que estaba embarazada o cuando fue con el médico le diagnosticó el embarazo, ver si sabe su fecha de última regla, si esta coincide con el crecimiento uterino o hay discrepancia entre estos datos, porque desde aquí podemos empezar a ver ya factores de riesgo desde el inicio del embarazo. Ya les había mencionado que este dato es sumamente importante, conocer la fecha de la última regla, porque en base a ello vamos a conocer con exactitud las semanas de gestación que tiene la paciente y vamos a saber la fecha probable de parto. Esto es muy importante porque debemos de irlo correlacionando con la altura uterina para ver si el crecimiento del feto es adecuado o no. Y si encontramos alguna alteración con la fecha de la última regla y la altura uterina, pues entonces ya debemos de sospechar
que algo está mal con este embarazo. Esto lo vamos a ver más adelante para explicarles detenidamente qué puede suceder. Entonces, por eso es muy importante conocer con certeza la fecha de la última menstruación. También es importante, nuevamente recalcando, los hábitos de tabaquismo, si ella mastica tabaco, consume alcohol, qué tipo de drogas usa, la frecuencia y la cantidad con que las consume, porque esto es muy importante para empezar a detectar factores de riesgo. También es importante indagar sobre cualquier acontecimiento inesperado, como si ella consulta porque inició con dolor súbitamente, que empezó en la espalda y luego se irradia hacia la parte anterior del abdomen a nivel de la pelvis. Si esto no lo refiriera a la paciente, pues el médico debe sospechar que está cursando con una amenaza de aborto, y sobre todo si ella menciona que tiene un sangrado vaginal. Esto es muy importante y debemos de tener siempre en mente que cuando una paciente consulta en el primer trimestre de embarazo por hemorragia vaginal, debemos de sospechar en 3 patologías específicas de las cuales nosotros debemos de tenerlas siempre en mente. El sangrado vaginal que se presenta puede ser por una amenaza de aborto en el primer trimestre de embarazo, por una mola hidatidiforme o por un embarazo ectópico. Entonces, esto sí debemos de tenerlo siempre en mente. Es importante conocer, dependiendo de la región de donde es la paciente, si empezara, por ejemplo, con fiebre, conocer si ha viajado a la costa o si es de ese lugar específicamente, si ha tenido ataques de paludismo, y darle el tratamiento oportuno. Entonces ya platicamos de todos los antecedentes que nosotros debemos de investigar en una mujer embarazada, tanto maternos como fetales. Entonces ahora vamos a platicar sobre el examen físico adecuado que se le debe de realizar a cada una de las mujeres gestantes. Es muy importante examinar si presentan signos de anemia. ¿Y esto cómo lo vamos a diagnosticar? Pues a través de la inspección. Vamos a valorar que vamos a encontrar una palidez severa en piel, en uñas, en las conjuntivas y en la mucosa oral y punta de la lengua. Y cuando la paciente esté platicando con nosotros, pues vamos a ver que ella va a tener falta de aire. Es muy importante registrar el peso en cada control prenatal que la paciente tenga en kilogramos, y debemos de tomar la estatura de la paciente en centímetros para evaluar el estado nutricional de la madre. Ustedes ya conocen que se saca el índice de masa corporal, y entonces estos datos son sumamente básicos para saber si la paciente tiene un peso adecuado, está en sobrepeso o está en bajo peso. Es muy importante conocer los signos vitales. Lo más importante de esto es medir la presión sanguínea, porque ya les había explicado que a partir de las 26 y 28 semanas podemos hacer diagnóstico de una hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, por eso es importante que en cada control prenatal vayamos nosotros anotando los valores de la presión que nosotros le vayamos tomando a la paciente. Es muy importante realizar la auscultación de tórax y corazón, pero después de tomar los signos vitales, es muy importante mencionarles que en una mujer embarazada van a aumentar. Por ejemplo, si nosotros conocimos a esta mujer antes de embarazarse y le encontramos 70 latidos por minuto, y cuando ella ya se embarazó, vamos a encontrar 80 latidos por minuto. Esto es totalmente normal, porque durante el embarazo se incrementan 10 latidos por minuto. De igual manera, con la presión arterial se va a incrementar la, la presión diastólica y sistólica, van a incrementar entre 2 y 3 milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos. Luego de que ya tomamos los signos vitales, debemos de hacer una evaluación completa de la mujer embarazada, evaluando oídos, nariz, boca, garganta, para identificar si no encontramos algún proceso patológico en cada uno de estos órganos. También es sumamente importante palpar la glándula tiroidea en la mujer embarazada para ver si nosotros la palpamos normal o
encontramos aumento de volumen en uno de los lóbulos y entonces esto ya nos podría hacer sospechar que la paciente está cursando con un hipotiroidismo y entonces mandarle a hacer sus pruebas para darle el tratamiento adecuado y oportuno para que no tenga problemas posteriores con el bebé y con la misma paciente. Entonces, esto sí, que no se les olvide. Siempre hay que evaluar la glándula tiroidea y obviamente en el cuello hay que palpar si no encontramos adenopatía. Y si encontramos adenopatía, pues obviamente tenemos que investigar a esta paciente. Posteriormente, pues es importante hacer la auscultación del tórax para ver si no encontramos patología torácica, por ejemplo, una neumonía que tenga un derrame pleural o algún otro tipo de procesos patológicos y a nivel cardíaco de igual manera si no encontramos soplos. Entonces siempre es importante la evaluación de estos órganos. Luego hay que hacer una evaluación de las mamas para ver si hay cambios de coloración a nivel del pezón, de las areolas, que esto nos van a confirmar el diagnóstico de embarazo si se observan prominentes los folículos de Montgomery, que esto no es nada más que el crecimiento de las glándulas sebáceas a nivel de la areola, que esto se produce durante el embarazo. Y pues si ya está en el segundo trimestre de embarazo, pues hacer una leve presión para ver si ya hay expulsión de calostro a nivel de los pezones. Luego, en abdomen es muy importante valorar la altura uterina en centímetros y esto es muy importante por lo que ya les había mencionado porque debemos de correlacionarlo en base a la fecha de la última regla y cuando nosotros vamos a medir la altura uterina es importante pedirle a la paciente que si tiene deseos de miccionar que vaya a orinar porque si la paciente tiene vejiga llena, pues esto va a alterar la medición de los centímetros con la altura uterina. Entonces, por eso siempre hay que tomar la altura uterina con la vejiga vacía de la paciente. El médico debe de considerar si él lo considera necesario o no realizar un tacto vaginal en el momento en que esté realizando la evaluación física de la paciente. Dependiendo de el interrogatorio que haya tenido, el médico considerará si se hace o no el tacto vaginal y dependiendo de los antecedentes también si se puede realizar un Papá Nicolau para tomar muestra de citología exfoliativa y enviarla a analizar para descartar células malignas a nivel del cervix. Con respecto a la exploración obstétrica, esto es importante que nosotros recordemos, que no se nos olvide cuando estamos evaluando a una mujer embarazada, porque esto nos va a servir para valorar el estado del crecimiento fetal que vaya teniendo en cada mes que nosotros evaluemos a la paciente. Y aquí es muy importante con respecto a la exploración obstétrica, la inspección. A través de ella podemos determinar el estado de las mamas, el crecimiento uterino, la presencia de estrías a nivel del abdomen. Y aquí es importante hacer una diferencia porque cuando encontramos estrías que son de color café, esas son estrías antiguas, pero las estrías que son brillantes, esas son las estrías recientes por el embarazo actual. Debemos de visualizar si la paciente presenta algún tipo de edema a nivel de miembros inferiores, edema vulvar o de miembros superiores, y si encontramos varices en miembros inferiores o podemos encontrar también varices vulvares. Debemos de valorar el estado de la vulva, la vagina y el cuello uterino. Esto se realiza mediante un tacto vaginal y por medio de la especuloscopía, que a través de ella podemos visualizar el cervix, la coloración de la consistencia a la hora de hacer el tacto y los cambios de coloración que vamos a encontrar a nivel del cervix, la vagina. No voy a entrar a mayor detalle con esto porque esto se los van a mencionar en una clase posterior, entonces solo mencionar que es muy importante valorar la vulva, la vagina y el cuello uterino. Con respecto a la exploración abdominal,
Esta se realiza mediante la palpación del abdomen a partir de las 28 semanas. Se deben de realizar las maniobras de Leopold. Aquí tenemos las 4 maniobras que debemos de realizar cuando tenemos a una mujer embarazada. En el primer trimestre es muy importante, es muy difícil, perdón, realizar las maniobras de Leopold porque si ustedes se recuerdan, en el primer trimestre de embarazo el crecimiento del útero es en sentido anteroposterior, entonces todavía sigue siendo un órgano intrapélvico. Entonces no podemos realizar estas maniobras. A partir del segundo trimestre de embarazo, cuando ya empieza a crecer el feto y deja de ser el útero un órgano intrapélvico, ya se pueden palpar con facilidad las partes fetales y entonces para esto es que nos sirven las maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold, como lo demuestra la figura, se realiza, perdón, el médico se va a poner frente a la paciente y realiza una palpación suave y profunda y esta nos va a servir para determinar dónde está el dorso fetal y dónde está el fondo del feto, perdón. Por ejemplo, aquí ya en base a esta figura se determinó que en el fondo del útero lo que vamos a encontrar son las nalgas del feto y en la parte inferior va a estar la cabeza. La segunda maniobra nos va a servir para determinar y poder palpar el polo cefálico. Si aquí ya determinamos que el polo podálico es el que lo vamos a localizar por arriba, sabemos que el polo cefálico está abajo, entonces realizamos una palpación bimanual suave y profunda y entonces ya vamos a determinar que aquí está la cabecita. Con la tercera maniobra de Leopold, ya determinamos que este feto está en situación longitudinal porque las nalguitas están arriba y el dorso está sobre el lado izquierdo de la madre. Entonces decimos que el feto está en situación longitudinal y presentación cefálica izquierda porque la columna está sobre el lado izquierdo de la madre. Si la columna la encontramos sobre el lado derecho, decimos que está en situación longitudinal y presentación cefálica derecha. Y entonces con una palpación unimanual con el dedo índice medio y el pulgar, nosotros podemos agarrar la cabecita fetal y hacer movimientos de lateralización y eso se llama peloteo. Entonces nosotros confirmamos que la cabeza es la que está a nivel de la sínfisis del pubis y entonces confirmamos la posición y presentación del feto. Y aquí con la última maniobra de Leopold es para determinar si el feto está en situación anterior o posterior. Entonces, para eso nos sirven las 4 maniobras de Leopold. Luego es importante la medición de la altura uterina y es importante recordar que se efectúa para valorar la evolución del crecimiento fetal y se mide a partir de las 12 semanas de gestación. Y pues ahora ya sabe por qué a partir de las 12 semanas, porque antes de ellas el útero todavía sigue siendo un órgano intrapélvico. ¿Y por qué es un órgano intrapélvico en el primer trimestre de embarazo? Pues porque si ustedes lo recuerdan, el primer trimestre de embarazo es la etapa de organogénesis. Entonces es la formación de órganos y por eso no empieza a producirse todavía el crecimiento. Pero a partir del segundo trimestre de embarazo ya empieza a haber un crecimiento fetal. Este va a ser un crecimiento lento y en el tercer trimestre de embarazo pues el crecimiento ya va a ser acelerado. El tacto vaginal combinado con este se pueden detectar los signos uterinos y en las últimas semanas se valora el estado del cuello uterino. Cuando la paciente ya empieza a presentar contracciones uterinas, pues entonces ya a la hora de hacer el tacto se percibe el reblandecimiento que va a presentar el cérvix. Con respecto a la auscultación del feto, esto es muy importante de valorar la auscultación fetal porque esto nos va a determinar si este feto está bien o está teniendo alguna alteración. Para conocer cuántos latidos debe de tener el feto normales es de 120 a 100 latidos por minuto, pero
Esto es a partir del segundo trimestre del embarazo, porque en el primer trimestre del embarazo, si ustedes recuerdan su embriología que vieron en segundo año, el corazón fetal se forma a partir de la sexta semana de gestación y entonces a partir de las 6 semanas ya se empieza a auscultar el latido cardíaco fetal con Doppler o con la realización de una ecografía. Y en este momento de gestación se pueden encontrar 75, 80, 90 latidos por minuto o se pueden detectar hasta 170, 180 latidos por minuto, que es totalmente normal en el primer trimestre de embarazo. Pero después del primer trimestre de embarazo, los valores normales que debemos de obtener son de 120 a 160 latidos por minuto. Cuando hablamos de bradicardia fetal es cuando encontramos menos de 100 latidos por minuto y cuando hablamos de taquicardia fetal es cuando vamos a encontrar arriba de 160 latidos por minuto. Cualquiera de los dos es indicativo de que este feto está sufriendo dentro del vientre materno y por lo tanto necesita una atención inmediata. ¿Cuál es el diagnóstico de la condición fetal? Pues los elementos clínicos que nos permiten valorar la condición fetal son, primero, los latidos cardíacos fetales, que ya ahora conocemos cuáles son los valores normales y cuáles son los patológicos. Los movimientos fetales, que estos la madre los empieza a percibir a partir del 5º mes de gestación, entonces es importante que el médico le indique a su paciente que no se preocupe si antes de los 5 meses no percibe los movimientos, porque eso es totalmente normal. Pero a partir del 5º mes ya va a percibir los movimientos fetales y que a partir de este momento ella debe de empezar a registrar en qué momento se mueve más el bebé y para que ella pueda tener un parámetro de cómo decir que suceden estos movimientos fetales y conocerlos para que ella sepa que su bebé está bien. Ahora, si el bebé, por ejemplo, no se mueve como solía moverse anteriormente y con la misma frecuencia, entonces hay que explicarle a la madre que ella debe de consultar inmediatamente porque está teniendo algún problema el feto. El tamaño uterino. Esto es muy importante porque debemos de saber la fecha de última regla que debe de coincidir con la medición de la altura uterina para saber que el crecimiento del feto es el correcto. Pero si, por ejemplo, nosotros encontramos variaciones con respecto a la altura uterina, entonces ya debemos de empezar a sospechar de procesos patológicos y entonces debemos de realizar una ecografía de urgencia o mandar a hacer pruebas. Por ejemplo, si tengo una paciente que por fecha de última regla me da 32 semanas de gestación, pero por la medición de la altura uterina yo encuentro 28 semanas de gestación, ¿en qué podríamos pensar o en qué podríamos sospechar? Para que sea amena la clase y sea participativa también. ¿En qué podrían sospechar ustedes? Si la madre tiene 32 semanas de gestación por altura uterina y por última regla y 28 por altura uterina. ¿Qué está sucediendo con ese bebé? Doctora, ¿es lo de restricción de crecimiento intrauterino? Eso podría ser una cosa. ¿En qué otra cosa podría pensar? Bueno, en base a lo que ustedes estudiaron de segundo año, de su embriología, de su semiología de tercer año, ¿en qué podrían sospechar? Doctora, se podría sospechar en oligohidramios. Muy bien, así es. Ahora, si estamos sospechando en un oligohidramnios, ¿cuánto es el valor del volumen de líquido amniótico para que nosotros sepamos que sí es un oligohidramnios? ¿Y qué patologías está presentando el feto si tenemos un oligohidramnios?
Bueno, esto es muy importante de que nosotros lo conozcamos y lo sepamos. Entonces, si no lo saben, me lo van a investigar porque el objetivo de la clase es que ustedes aprendan y que sepan, porque no solo en este momento les van a servir estos datos, sino cuando ustedes ya estén en ginecobstetricia, todos estos datos van a ser muy importantes que ustedes los tengan en mente, pero que ya los hayan conocido. Entonces, podemos pensar en un oligohidramnios, en una restricción del crecimiento intrauterino, o incluso podemos pensar en muerte fetal. Y si estamos pensando en un oligohidramnios, ¿cuáles son las causas del oligohidramnios? Esto lo debemos de saber también y conocer. Entonces, esto me lo van a investigar. Ahora, si por el contrario tengo a la paciente que por fecha de última regla me dan 28 semanas de gestación y por altura uterina tengo 32 semanas de gestación, ¿en qué puedo sospechar? ¿Qué patologías debo de tener en mente o qué está sucediendo con ese embarazo? Se puede sospechar por polihidramnios, ya que sería lo contrario. Exactamente. ¿Y cuál es el volumen? Si estamos hablando de un polihidramnios. El volumen de lo que lo menciona la ginecobstetricia y el volumen que nos va a dar una ecografía, porque son volúmenes totalmente distintos. ¿Y qué está pasando con el feto si nosotros encontramos un polihidramnios? ¿Alguien sabe? Bueno, si no me lo van a investigar. Y no tengan pena, yo más tarde, si ustedes me quieren enviar la tarea, me la pueden enviar a Moodle, que ahorita están empezando y afortunadamente no tienen turnos, entonces más tardecito me envían la tarea para que yo la revise el día de hoy. Como son muchos, entonces lo que podemos hacer es de que ustedes, el doctor Carlitos todavía no les ha dado los grupos, ¿verdad? De investigación. ¿No los tienen? Bueno, si no, ahorita No, podemos doctora. empezar a hacer grupos de 11. Los 11 me resuelven lo que les estoy dejando de investigar y entonces me lo pueden enviar. Jocelyn tenía levantada la mano. ¿Quería preguntar algo o mencionar algo? No, perdón, me confundí, perdón. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces debemos de investigar esto. Si es un polihidramnios, ¿qué está pasando con ese feto? Pero no solo un polihidramnios nos puede dar la discrepancia de la fecha de la última regla con la altura uterina, sino podemos sospechar en un embarazo gemelar o en trillizos también. Entonces debemos de pensar en este tipo de patologías. Bueno, también es muy importante que yo les pregunte, porque ustedes ya pasaron segundo, tercer año y esto es de embriología, ¿qué es el líquido amniótico? ¿Alguien me puede mencionar qué es el líquido amniótico? Porque si no los voy a aburrir que solo yo estoy hablando. ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Quién me puede indicar? Primero, ¿qué es el líquido amniótico? ¿Quién produce ese líquido amniótico? ¿Y cuáles son las funciones del líquido amniótico? Bueno, entonces lo vamos a investigar también porque esto es muy importante de que ustedes lo conozcan. Bueno, entonces continuamos. Es muy importante también determinar la estimación clínica del peso fetal. ¿Esto cómo lo vamos a determinar? Pues a través de una ecografía con las diferentes mediciones que se realizan. ¿Y cuáles son estas mediciones? Pues lo que nos va a dar el peso fetal es la medición del diámetro biparietal, el occipito frontal, la circunferencia cefálica, el diámetro anteroposterior del tórax, del abdomen, perdón, el diámetro transverso y la circunferencia del abdomen. También la medición de la longitud del fémur y la longitud del húmero. Entonces, al obtener todas estas mediciones, me va a dar el peso fetal realizando una ecografía. Y con respecto a la estimación clínica del volumen de líquido amniótico, pues podemos sospechar de un oligohidramnios o de un polihidramnios
correlacionando la fecha de la última regla con la altura uterina, pero esto lo podemos determinar con exactitud a través de una ecografía, que con la ecografía se miden los 4 cuadrantes del abdomen y vamos a encontrar en cada uno de los cuadrantes un paquete de líquido amniótico. Se toma la medición de ese paquete y el ecógrafo nos hace el promedio del volumen de líquido amniótico, y dependiendo del ecógrafo que tenga el médico y del autor que pongan en el ecógrafo, pues van a ver algunos parámetros que los van a dar como normales. Por ejemplo, si encontramos de 8 a 25 milímetros o centímetros cúbicos de líquido amniótico, este es un valor normal. Si encontramos menor de 8, esto es oligohidramnios, y si encontramos mayor de 25 es polihidramnios, pero como les digo, va a depender del autor y de los parámetros que tenga el ecógrafo para que dé sus valores normales del volumen de líquido amniótico. Entonces, así es como se mide. Pero, ojo, esto es muy importante para el tercer trimestre de embarazo, porque en el segundo trimestre de embarazo el volumen de líquido amniótico puede ser de 25 o arriba de 25 ml, y no por eso lo vamos a dar como un polihidramnios. Este es un valor totalmente normal que podemos encontrar en el segundo trimestre de embarazo, y luego confirmarlo en el tercer trimestre de embarazo para ver si este volumen disminuyó o este volumen continúa igual, porque si continúa igual y no disminuyó, entonces, o se incrementó, por ejemplo, podemos sospechar en patologías fetales. Y ustedes me van a averiguar cuáles son las patologías fetales. Ahora, estamos hablando de ecografía, entonces es muy importante conocer qué es la ecografía. Y para explicarles, porque mucha gente tiene la idea errónea de que la ecografía es un método que no se debe de utilizar durante el embarazo porque emite radiación, y eso es totalmente falso. La ecografía no emite radiación. ¿Qué es la ecografía? Pues es un método por el cual nosotros podemos visualizar una imagen en la pantalla de una computadora, porque emite ondas de sonido de alta frecuencia, las cuales no son audibles por el oído humano. Entonces, como emite ondas de sonido de alta frecuencia que se van a traducir en megahercios, esto no va a producir ningún daño fetal. Entonces, es un método muy confiable que se puede utilizar desde el primer trimestre de gestación. Y la ecografía es fundamental de realizar en una mujer embarazada porque nos va a permitir valorar el feto y todas las estructuras que están dentro de la cavidad uterina. Y nos sirve básicamente para valorar el crecimiento fetal. Nos da con exactitud la edad gestacional de acuerdo a las mediciones que ya les mencioné, y podemos visualizar si solo es un feto, si son 2 o 3 o 4 fetos. Y podemos localizar con exactitud la placenta, y también si estamos realizando la ecografía en el primer trimestre de embarazo, podemos determinar si ese feto está en perfectas condiciones o encontramos alguna alteración morfológica. Por ejemplo, podemos encontrar alteraciones fetales o podemos sospechar de cromosomopatías. En el primer trimestre de embarazo, por ejemplo, las estructuras fundamentales que vamos a encontrar para saber que este feto esté en perfectas condiciones a partir de 6 o 7 semanas de gestación, si realizamos una ecografía, las estructuras que debemos de visualizar para que nos indique de que este embarazo está en perfectas condiciones es valorar el saco gestacional, el saco vitelino y el embrión más el latido cardíaco fetal. Si podemos visualizar perfectamente estas estructuras, sabemos que ese feto está en perfectas condiciones. Luego, si ya realizamos otra ecografía a partir de 11 a las 14.6 semanas de gestación, otras estructuras que son importantes de valorar para saber que este paciente no va a tener ninguna alteración de cromosomopatías es que vamos a hacer la medición del pliegue nucal,
debemos de visualizar el hueso nasal, los huesos del maxilar y hacer la medición del ángulo maxilofacial para saber que este feto está en perfectas condiciones. Pero si, por ejemplo, nosotros encontramos que hay engrosamiento del pliegue nucal, ausencia del hueso nasal y no estamos visualizando los huesos del maxilar, entonces sabemos que este feto va a tener un problema de cromosomopatías. Entonces es muy importante mandar a hacer las pruebas para confirmar el diagnóstico. Y en el primer trimestre de embarazo, las cromosomopatías que con mayor frecuencia se pueden encontrar es la 13, 18 y 21. Y luego, pues, es muy importante la valoración del volumen de líquido amniótico, ya les había mencionado, que se mide a través de los 4 cuadrantes en una ecografía. Ahora, es muy importante saber cuánto de peso va a ganar una mujer embarazada durante todo el embarazo y cuánto debe de ganar en cada trimestre para que nosotros sepamos que la ganancia de peso que está teniendo es la adecuada. El aumento de peso en una mujer embarazada sana puede ser de 12 a 13 kilogramos. En el primer trimestre debe de tener una ganancia de 1.5 a 2 kilogramos, en el segundo trimestre 4 kilogramos, en el tercer trimestre de 4 a 7 kilogramos. En promedio debe de ganar de 350 gramos a 400 gramos de peso semanales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todo este peso será que corresponde solo al feto o cómo se va a repartir? Pues aquí en esta tablita está explicado cómo se reparten los kilogramos en la mujer embarazada. El peso promedio de un recién nacido normal es de 3.5, eso significa que va a pesar 7.5 libras en promedio. Sin embargo, a la mayoría de las futuras mamás se les aconseja que aumenten de 11 a 13 kilogramos, eso significa 25 a 35 libras durante el embarazo. ¿Y a dónde van esos kilogramos adicionales? Aparte de las 7.5 libras que pesó el feto, pues ya vimos, el bebé 3.5 kilogramos. El líquido amniótico tiene un peso de 908 gramos, lo que implican 2 libras. La placenta 681 gramos, que pesa 1,5 libras. El útero 908 gramos, 2 libras. Las mamas de igual manera 908 gramos, que implica 2 libras. Los líquidos corporales 1.8 kilogramos, que tienen 4 libras. Y la sangre 1.8 kilos también, que son 4 libras. Y las reservas maternas de grasa, como las proteínas y otros nutrientes, tienen 3 kilogramos, lo que implica 7 libras. Y entonces así es como se reparten los 11 o 13 kilogramos que gana de peso la mujer embarazada. Ahora, es muy importante que conozcan cómo debería de ser la primera consulta de una mujer embarazada con su médico. Lo ideal sería que la primera visita se realice durante el primer trimestre de embarazo o preferentemente antes de las 12 semanas de gestación. Y se espera que la primera visita tenga una duración de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque debemos de interrogarla y hacer un examen físico completo, tal como lo que vimos anteriormente. Hay muchas cosas que preguntar, que interrogar, y eso nos va a llevar tiempo. Y luego hacer un examen físico completo. En los puestos de salud, en los hospitales, para ahorrar el tiempo, en las siguientes consultas prenatales, se ha diseñado una tabla como esta. Y entonces la primer consulta, como les mencioné, es la más importante, donde vamos a investigarlo todo, pero en las consultas posteriores solo vamos a ir poniendo una X si es que encontramos positivos todos los hallazgos, como en este ejemplo. Pero no vamos a entrar a mayor detalle porque estas fichas ustedes las van a conocer en los puestos, centros de salud y en las áreas donde están realizando sus prácticas. Ahora, con respecto al esquema escalonado de decisiones para la inmunización antitetánica, es muy importante saber que, bueno, primero debemos de preguntarle a esta mujer embarazada si durante su infancia tuvo todas las vacunas, las dosis completas y los refuerzos. Si tuvo todo el esquema completo,
pues debemos de interrogarla si ella tiene algún factor de riesgo en el lugar donde trabaja. Si ella tiene factores de riesgo, entonces debemos de administrar la vacuna antitetánica y se debe de administrar la primera dosis entre las 20 y 24 semanas y la segunda a partir de las 26 y 32 semanas de gestación. Por ejemplo, si es una mujer médico que es cirujana o si es una enfermera que está expuesta a secreciones, pues obviamente es recomendable que ella se vacune. O si es una mujer que trabaja en el campo, que está expuesta a machetes, muchos objetos punzocortantes, pues también está expuesta, entonces es recomendable que se le administren las dosis de toxina antitetánica. ¿Qué laboratorios debemos de solicitarle a una mujer embarazada? Bueno, lo que debemos de pedirle básicamente es conocer el grupo sanguíneo, por lo que habíamos platicado anteriormente de la incompatibilidad de grupo IRH, realizarle una hematología al inicio del embarazo y repetirla a las 28 y 36 semanas, principalmente conocer los valores de hemoglobina y hematocrito para diagnosticar una anemia gestacional. El uroanálisis siempre debemos de pedirlo, no importa las semanas de gestación que tenga la paciente. Y aquí es muy importante que nosotros recordemos que las mujeres embarazadas tienen infecciones urinarias asintomáticas. ¿Qué significa esto? Que nosotros le vamos a preguntar si ha tenido alguna sintomatología como disuria, poliuria, polaquiuria. No vamos a encontrar puño-percusión positiva, no va a haber dolor suprapúbico, pero sí va a tener una infección urinaria cuando nosotros solicitamos el uroanálisis. Entonces, en ellas no van a haber síntomas, igual que en una persona diabética. Las infecciones urinarias son totalmente asintomáticas, entonces el médico siempre lo debe de tener en mente y debe de sospechar y mandarle a hacer un uroanálisis, porque cuando no se diagnostican las infecciones urinarias, esta es una de las causas de amenaza de aborto. Entonces, por eso siempre debemos de tener en mente que si está en el primer trimestre de embarazo, obligatorio mandarle a hacer un uroanálisis, y si está en el segundo, de igual manera. Si ha tenido infecciones urinarias repetitivas, pues es muy importante mandarle a hacer un urocultivo para diagnosticar, para identificar, perdón, el germen que está produciendo la infección y dar el tratamiento adecuado y oportuno. Debemos de solicitar un BDRL a partir de las 28 semanas y, como habíamos hablado anteriormente, siempre se le debe de solicitar una prueba de HIV para saber el estado. Y la glicemia se le debe de hacer al inicio del embarazo y repetirla a las 26 semanas, porque a partir de este momento puede empezar a hacer una diabetes gestacional. Y si encontramos positiva la glicemia, pues debe de mandarse a realizar una albuminuria para confirmar la diabetes gestacional. Y si el médico lo considera necesario, hacerle un Papa Nicolau. La ecografía sí es mandatoria, por lo que ya hablamos anteriormente. Y este pues es un esquema del tratamiento que se le debe de brindar a una mujer embarazada si, por ejemplo, ha tenido una bacteriuria significativa. Se le debe de dar tratamiento, por ejemplo, si está en el primer trimestre de embarazo. Recuerden que el tratamiento de primera elección que se le debe de administrar es amoxicilina pura, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días de tratamiento, o se le puede dejar fosfosil. Pero si es a partir del segundo trimestre de embarazo que nosotros encontramos la ITU, pues aquí ya se le puede administrar amoxicilina más ácido clavulánico o dejar una cefalosporina de primera, segunda o incluso de tercera generación, dependiendo del historial de la paciente, si no ha tenido historias de itus a repetición, porque si ha tenido historia de itus a repetición, pues sabemos que la amoxicilina pura o una cefalosporina de primera y segunda generación no va a funcionar, y entonces ya tenemos que dejar una cefalosporina de tercera generación. Pero es muy importante identificar el germen que está produciendo la ITU. Estos son los laboratorios que se solicitan en los Estados Unidos y esto sería lo ideal, pero desafortunadamente en nuestro medio no podemos realizar todos estos laboratorios por algunas personas sí tienen los recursos, pero otras tienen falta de los recursos económicos, y entonces por eso es de que no se les solicita. Pero lo ideal sería que se investigara
Por ejemplo, que en la primera consulta se le debería de pedir un perfil prenatal, un tipaje de rubiola, toxoplasmosis, BDRL, una prueba de SIDA. A las 10 o 12 semanas, pues muestra de vellosidades coriónicas. A las 15 y 18 semanas, pues si es necesario realizar una amniocentesis dependiendo de los hallazgos que encontramos en la ecografía. Y de 16 a 18 semanas también sería necesaria la realización de detección de una alfa-fetoproteína o de marcadores, detección del marcador múltiple. Y esto es con el objetivo de que se va a medir la sangre ante riesgos de defectos del tubo neural o de un síndrome de Down. Y la alfa-fetoproteína para conocer el riesgo de síndrome de Down. A partir de las de 18 a 20 semanas hacer una ecografía, ellos lo mencionan aquí, pero la ecografía en la actualidad está indicada practicarla desde el primer trimestre de embarazo para detectar malformaciones congénitas, embarazos múltiples y la posición del feto y la placenta a partir de las 18 y 20 semanas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si a partir de las 20 semanas nosotros realizamos una ecografía y encontramos que hay la placenta es de inserción baja, se le debe de hacer un seguimiento a partir de las 26 y 28 semanas porque la placenta migra. Y a partir de las 26 y 28 semanas, si la placenta ya migró, pues eso significa que es la migración normal que ésta va a tener. Pero si a partir de estas semanas de gestación la placenta está baja, entonces ya hacemos el diagnóstico de placenta previa, si es parcial o es total. A partir de las 24 o 28 semanas, pues se debe hacer detección de glucosa, porque ya les había mencionado que a partir de este momento se puede hacer el diagnóstico de diabetes gestacional y pues si se le diagnostica, pues hay que iniciar el tratamiento adecuado para que no tenga problemas posteriores la madre ni el feto. Y a partir de las 28 o 30 semanas se debe de hacer la ecografía tridimensional con Doppler para valorar la arteria. Por ejemplo, en la actualidad se está evaluando mucho la arteria cerebral media para hacer detección de anemia en el feto. Entonces es muy importante la realización de la ecografía con Doppler fetal. Y también para determinar si encontramos alguna alteración a nivel cardiovascular. A partir de las 35 y 37 semanas se debe detectar si hay alguna infección por estreptococo del grupo B y se reconoce que la madre no tenga algún tipo de infección porque esto puede producir una amenaza de parto prematuro. Ahora, debemos de identificar factores de riesgo, que esto lo vengo platicando desde el inicio de la clase, pero es muy importante que ustedes conozcan qué es un factor de riesgo. Y no es nada más que la característica o atributo biológico, ambiental o social, que cuando está presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño a la madre, al feto o a los dos. Y desde el punto de vista perinatal, los problemas que con mayor frecuencia se asocian a morbimortalidad materna son prematurez, asfixia perinatal, malformaciones congénitas, procesos infecciosos, y de ahí que las estrategias del control prenatal están orientadas para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las patologías que condicionan a los problemas que se mencionaron anteriormente. ¿Cómo identificar factores de riesgo? Pues los problemas que se asocian a morbimortalidad materna son, que ya lo habíamos hablado desde el principio de la clase, hemorragias obstétricas, procesos infecciosos, síndromes hipertensivos del embarazo y las enfermedades maternas pregestacionales. Se han diseñado múltiples listados con factores de riesgo en los cuales se les asigna un puntaje de lo que sumado indicaría la necesidad de que esa gestación se controle, ya sea en el nivel primario, secundario o terciario. Cuando hablamos del nivel primario, esto significa que nosotros podemos atender a una paciente en una clínica general porque ella no presenta ningún factor de riesgo. Pero si la paciente ya presentara algún factor de riesgo, es mejor que nosotros la refiramos con el especialista. Y
Cuando la paciente nosotros vemos que ya encontramos 2 o más factores de riesgo, entonces debemos de referirla a un centro intrahospitalario para que tenga la adecuada atención. Y ahora, para que nosotros sepamos cuáles son los factores de riesgo tipo 1. Son anomalías pélvicas, cardiopatías tipo 1, control prenatal inadecuado, edad menor de 16 años o mayor de 35, amenorrea no confiable, embarazo gemelar, incompatibilidad de grupo IRH, un anormal incremento o disminución de peso materno, infecciones urinarias, obesidad, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, sangrado en el primer trimestre, multiparidad y un BDRL positivo. Dentro de los factores de riesgo tipo 2 tenemos hipertensión gestacional leve, anemia, drogadicción, alcohol, enfermedad endocrina, complicaciones obstétricas previas y muerte perinatal recurrente. Amenaza de parto prematuro, cardiopatía tipo 2, embarazo prolongado, hemorragia del segundo o tercer trimestre, oligohidramnios o polidramnios, sospecha de malformaciones fetales, cirugía uterina previa, presentación anormal. Riesgo 3 incluye cardiopatías tipo 3 y 4, preeclampsia, eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, diabetes pregestacional, eritroblastosis y placenta previa. ¿Cómo vamos a intervenir cuando ya detectamos factores de riesgo y encontramos alguna alteración en la mujer embarazada? Bueno, si la paciente, por ejemplo, tiene anemia, pues dar suplementos de hierro y folato para todas las mujeres. Hay que darles un comprimido de 60 miligramos de hierro elemental y 250 microgramos de folato 1 o 2 veces por día. Si la prueba rápida de sífilis es positiva, pues debe darle tratamiento inmediatamente. El toxoide antitetánico se debe administrar la primera dosis, ya platicamos en qué condiciones, y si tenemos factores, varios factores de riesgo, como los que ya se mencionaron anteriormente, pues debemos de enviar a un centro hospitalario a la paciente. Toda mujer en edad fértil debe recibir suplementación con folato ferroso, 600 miligramos cada 8 días y ácido fólico 5 miligramos cada 8 días. A las mujeres entre 15 y 49 años se les debe de administrar 3 dosis de vacuna contra el tétanos y difteria y 2 refuerzos según el esquema convencional o acelerado que esté determinado en cada área donde consulte la paciente. Con respecto a la educación que nosotros debemos brindarle a la mujer embarazada es dar consejos sobre sexo seguro, enfatizar el riesgo de adquirir SIDA o una enfermedad de transmisión sexual en caso de no usar preservativos y en el caso de que tenga múltiples parejas. Dar consejos a las mujeres para dejar al lado el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias nocivas. Dar consejos sobre lactancia materna. Dar consejos sobre a quién llamar o dónde debe acudir en caso de que presente un sangrado inesperado, dolor abdominal o cualquier otra emergencia o que necesite cualquier consejo relacionado con alteraciones que presente durante el embarazo. Pedirle a la mujer que registre cuando empieza a notar los primeros movimientos, por lo que ya habíamos platicado anteriormente, y dar consejos sobre el planeamiento del lugar del nacimiento de su bebé para que no la agarre desapercibida y a última hora no sepa en dónde va a tener la atención del parto. ¿Cuáles son las advertencias o señales de peligro que el médico debería de explicarle a la mujer embarazada que si las llegara a presentar debe de comunicarlas de inmediato, no importa si es en la mañana o en la noche? Toda hemorragia vaginal, edema facial o de manos o miembros inferiores, cefalea intensa o continua, visión disminuida o borrosa, acúfenos, dificultad respiratoria, dolor abdominal, convulsiones, contracciones uterinas antes de la fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque todo esto, si llegara a presentarlo la paciente, excepto las convulsiones, podríamos pensar en una preeclampsia, pero si ya presenta convulsiones, entonces ya estaríamos pensando en una eclampsia y esta paciente necesitaría tratamiento inmediato intrahospitalario.
vómitos persistentes, debilidad, escalofríos o fiebre, palidez, sensación de desmayos, disuria, pérdida de líquido por la vagina, cambios importantes de la frecuencia o intensidad de los movimientos fetales. Todo esto debe de indicarle que está sucediendo la paciente a su médico para que él tome la decisión oportuna y el tratamiento adecuado para que no tenga complicaciones posteriores. Con respecto a la exploración vaginal, es muy importante la confirmación de la parte presentada del feto, la posición en la profundidad de la pelvis de la parte presentada y la medición clínica de la pelvis y el reconocimiento de su configuración general. La consistencia y borramiento y dilatación del cuello cuando la paciente ya tiene contracciones frecuentes y constantes, entonces ya empieza a haber dilatación del cuello y eso significa que ya está preparándose para el momento del parto. Y pues las pruebas de laboratorio que se deben de solicitar, esto va a quedar a criterio del médico dependiendo de los hallazgos que tenga su paciente. Por ejemplo, solicitarle una hematología para determinar los valores de hemoglobina, hematocrito, valorar cómo están los niveles de glucosa, hacer un ácido úrico, un uroanálisis. Entonces ya va a depender de lo que encontremos en la paciente para solicitar los laboratorios. Con respecto a la nutrición de la madre, ¿cuándo está comprometida esta? Bueno, está comprometida en aquellas pacientes que tienen una edad menor de 16 años, una precaria situación económica, un tercer embarazo consecutivo en 2 años, o sea, que no tenga el periodo intergenésico, que el adecuado es de que una mujer se embarace y que vuelva a embarazarse por segunda vez, debe de dejar 2 años por lo menos. Pero si no tiene el periodo intergenésico, entonces la nutrición de la madre va a estar comprometida y no solo eso, sino que el feto también, porque va a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Por ejemplo, si la mujer hace 1 año tuvo a su hijo y ahorita se volvió a embarazar, eso va a ocasionar alteraciones. Una historia obstétrica anterior mala, consumo de una dieta terapéutica durante el tratamiento de algunas enfermedades preexistentes, hábitos de tabaco, bebidas o utilización de drogas, un hematocrito menor de 33 o una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro y que tenga un aumento de peso durante el segundo y tercer trimestre inferior a 1 kilogramo. Si ya vimos que no es eso lo que debe de tener de incremento cada semana, ya lo vimos anteriormente, cuánto debe de tener. ¿Alguien me puede decir si recuerda cuánto debe de tener de incremento semanal de peso la mujer embarazada? Bueno, afortunadamente la clase queda grabada, entonces lo pueden volver a ver. Esta sería una dieta recomendable para una mujer embarazada. Deberíamos de decir que esto es lo que debe de consumir, pero no todas las mujeres tienen acceso a tener una dieta balanceada como la que está aquí o como esta dieta que presentamos aquí en esta diapositiva. Entonces, ¿qué hacer? Pues decirle a la madre que consuma carnes blancas, rojas, frutas, huevos, verduras, leche y que evite el consumo de galletas, bebidas gaseosas, dulces, todo eso que tiene colorantes y preservantes, porque eso va a ocasionar daño a nivel del cerebro fetal. Con respecto a la higiene general, los ejercicios no están prohibidos. Puede hacer yoga la paciente, que eso no va a ocasionar ningún problema en el embarazo. Ya vimos que el trabajo no produce restricción del crecimiento intrauterino, como se mencionaba anteriormente. Puede viajar, pero no después de las 37 semanas de gestación. Bañarse es lo saludable, no bañarse, eso sí, no es saludable. El vestuario debe de ser flojo para que la paciente se sienta cómoda y el feto tenga un crecimiento adecuado. Con respecto a los hábitos intestinales, es muy importante mencionarles a las pacientes que en el primer trimestre del embarazo, como el crecimiento del útero es en sentido antero-posterior, puede tener compresión a nivel del recto y eso producir problemas de estreñimiento y que a final del embarazo va a ocasionar también estreñimiento debido al volumen del útero en la cavidad abdominal, que va a ocasionar desplazamiento del intestino hacia arriba y hacia las regiones laterales, y entonces eso va a producir un retardo del vaciamiento no solo gástrico sino intestinal y que por lo tanto
va a tener problemas de estreñimiento, entonces es recomendable que consuma suficiente fibra y 2 litros de agua diarios. Con respecto al coito, no está contraindicado, pero sí está contraindicado en situaciones especiales, como por ejemplo cuando la paciente se le diagnostica una placenta previa o hay ruptura prematura de membranas ovulares. Si no tiene ninguno de estos problemas, no está contraindicado. Las irrigaciones están totalmente contraindicadas porque barren con la flora normal de la vagina y solo por el simple hecho de estar embarazada la mujer cambia el pH de la vagina y entonces hay gérmenes oportunistas que producen infecciones. Con respecto al cuidado de las mamas y del abdomen, pues mencionarle a las mujeres que por el mismo crecimiento del feto y por la preparación de las mamas para la lactancia materna, pues va a haber crecimiento del tejido, entonces van a haber formación de estrías que van a producir prurito y sensación de ardor, entonces deben de utilizar cremas lubricantes o aceite para lubricar el abdomen y las mamas y evitar estas molestias. Contraindicado totalmente en una mujer embarazada el uso de tabaco, alcohol o cualquier otra droga. Mencionarles que anteriormente no se podían hacer tratamientos odontológicos por el tipo de anestésicos que se utilizaban, pero en la actualidad se utilizan anestésicos especiales que no producen ningún efecto secundario en el feto. Y pues con respecto a las inmunizaciones ya hablamos sobre ello. ¿Cuáles van a ser las molestias habituales de una mujer embarazada? Pues para tener náuseas, vómitos, lumbalgia, que la lumbalgia se va a presentar sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo por el crecimiento del útero, que va a ser en sentido anterior, entonces la columna va a tener una hiperlordosis y por lo tanto va a producir lumbalgia, pero es por la postura que va a adquirir la mujer debido al crecimiento del feto, que debido al crecimiento del feto también puede presentar varicosidades porque va a haber compresión a nivel de los linfáticos y de los grandes vasos a nivel de la pelvis y eso va en algunas mujeres a producir varicosidades. Las hemorroides pues también va a ser por el estreñimiento que las va a presentar, la pirosis, la pica y la náusea, los vómitos como habíamos visto anteriormente. Esto es secundario a la elevación de las hormonas por el mismo embarazo, al igual que el tialismo, la fatiga y la cefalea. Las leucorreas, estas son frecuentes debido a que cambia el pH de la vagina, entonces van a haber gérmenes oportunistas que van a producir tricomoniasis y candidiasis vaginal. ¿Qué produce el tabaco en el feto? Pues el humo puede provocar diversos daños en el feto y dentro de ellos vamos a encontrar bajo peso al nacimiento, un nacimiento prematuro, muerte, mayor riesgo de defectos congénitos y pueden tener estos problemas: desarrollo deficiente de los pulmones, asma e infecciones respiratorias, mayor riesgo de muerte súbita, crecimiento físico deficiente, desarrollo intelectual deficiente, problemas del comportamiento. La madre puede experimentar problemas durante el embarazo como complicaciones de la placenta, parto prematuro, infecciones uterinas. ¿Qué produce el alcohol? Pues el síndrome alcohólico fetal, restricción del crecimiento pre y postnatal, con característicos efectos cardiovasculares, craneofaciales y de los miembros. Van a haber características faciales específicas, tales como hendiduras palpebrales cortas, nariz pequeña y respingona, los maxilares van a ser planos y la parte roja del labio superior va a ser muy fina. Posteriormente van a producirse alteraciones de la función motora, fina y gruesa, y por lo general alteraciones del habla. Va a haber también restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, aumento de la mortalidad neonatal, problemas para dormir y de succión en la infancia, malformaciones congénitas en cabeza, cara, extremidades, corazón, oído, huesos, riñón y sistema nervioso central, dificultades de aprendizaje y rendimiento escolar, deficiente, problemas de memoria y atención, problemas de adaptación social por deficiente control de los impulsos, capacidad de razonamiento y juicio deficiente. El beber moderado de 3 a 4 porciones puede ocasionar lo que se ha denominado efecto alcohólico fetal y produce los siguientes problemas: aumento del riesgo de aborto y parto prematuro,
restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, problemas de desarrollo y conducta. El beber de 2 tragos diarios produce los problemas como aumento de riesgo de aborto y parto prematuro, aumento de la mortalidad neonatal y problemas del desarrollo y la conducta. Las drogas, como el consumo de marihuana durante el embarazo, se asocia con problemas de comportamiento en el bebé. El uso de cocaína puede provocar parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, presión sanguínea alta y la muerte del feto. Los niños nacidos de madres que consumen cocaína producen un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita y los efectos de la cocaína en el feto son los siguientes: defectos del crecimiento, anomalías intestinales, hiperactividad, temblores incontrolables y problemas del aprendizaje. La heroína y otros opiáceos, incluyendo la metadona, pueden provocar un síndrome de abstinencia grave en el bebé. Algunos síntomas duran de 4 a 6 meses, producen convulsiones, con mayor probabilidad en los bebés de consumidores de metadona. La heroína, la cocaína, la marihuana y el PCP, la metadona o anfetaminas pueden dar a luz bebés adictos a las drogas. Muchos de estos bebés experimentan síntomas de abstinencia, conocidos como síndrome de abstinencia neonatal, y los síntomas de esta entidad son temblores, aumento de la posibilidad a los ruidos y otros estímulos, aumento de la sensibilidad, problemas para alimentarse, coordinación deficiente, llanto excesivo o irritabilidad. Y es muy importante recordar esto y tenerlo siempre en mente. Todo fármaco que ejerce un efecto sistémico sobre la madre atravesará la placenta para llegar al embrión y al feto y, por supuesto, producir problemas fetales. Dentro de las conclusiones del control prenatal, la primera es que la protección cada vez mayor a la madre y al niño en todos los niveles, tanto en el médico asistencial como en el sociocultural, ha permitido que la morbimortalidad materna y perinatal haya disminuido sustancialmente. 2. Representa un avance cualitativo de una magnitud inapreciable porque no se trata de la muerte de la madre y del niño, sino de disminuir las lesiones inherentes al proceso de la gestación, es decir, la morbilidad subletal que pesa sobre la madre y el producto de la gestación. 3. La espina dorsal que debe articular, orientar y proyectar esta labor es un adecuado control prenatal, lo que implica la evaluación sistemática y meticulosa de la gestante desde el inicio mismo del embarazo o aún antes, es decir, de toda mujer en edad reproductiva con capacidad de procrear, porque de esta forma es posible detectar afecciones que pudieran traer complicaciones importantes durante un eventual embarazo. 4. En el control preconcepcional es importante la historia familiar y reproductiva anterior, así como una evaluación médica, nutricional y social con el fin de saber en qué condiciones la paciente puede afrontar una eventual gestación. 5. Una vez logrado el embarazo, se debe hacer una historia clínica, laboratorio general y despistaje de alteraciones cromosómicas, defectos del tubo neural, diabetes gestacional e infecciones por estreptococo del grupo B. 6. Uno de los aspectos más importantes del control prenatal, lo constituye el precisar la edad gestacional sobre la base de criterios clínicos, inmunológicos, radiológicos, ecográficos, con el fin de hacer el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino, fetos voluminosos, embarazos múltiples y para tomar la decisión de una interrupción electiva del embarazo sin el riesgo de extraer un feto prematuro. Bueno, gracias por su atención. Espero que no haya sido aburrida la clase porque esta es muy larga, hay mucho que hablar. Traté de hacerlo lo más resumido posible porque faltan muchísimas cosas importantes que mencionar, pero ustedes pueden tener mayor información en la ginecobstetricia de Williams y en el documento que les compartí. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Todo les quedó claro? ¿O fue mucho el contenido que no comprendieron nada?
Bueno, ustedes me dirán. ¿Hay dudas? No hay dudas. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces espero que estudien mucho. Posteriormente les estaré enviando, yo creo que tengo 2 casos clínicos para que ustedes los resuelvan sobre control prenatal y ustedes también me van a enviar la investigación que les dejé con el objetivo de que ustedes aprendan cada día más. Entonces, jóvenes, muy buenas tardes y espero que hayan aprendido algo de la clase. Feliz tarde para todos. Buena tarde, jóvenes. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, doctora. Feliz tarde. Así que piensa.